Mi esposo, Iván Suárez, se enteró de que su primer amor, Brenda Montes, se había divorciado. Esa misma noche, le pedí el divorcio. Iván sonrió. ¿Estás segura? Llamaré a mi secretario para que cancele el vestido exclusivo de mariposa de seda. Parpadeé. Pensándolo bien, quizás debería considerarlo un poco más. Estaba bastante sorprendida, para ser honesta. Brenda Montes había regresado. Antes de lo esperado. Llevaba una mascarilla facial y me sumergía en un baño de leche cuando vi una publicación de uno de los amigos de Iván Suárez en las redes sociales. En la foto, Iván estaba cerca de una mujer elegante. Podía notar por la mirada en sus ojos que ambos estaban rebosantes de alegría. Yo solo había logrado casarme con él porque Brenda se había ido en primer lugar. Aunque sabía desde el principio que nuestro matrimonio no duraría, me había lanzado sin dudarlo. Después de todo, Iván era rico. Los problemas que el dinero podía resolver eran mucho más fáciles que los asuntos del corazón. Durante los últimos 2 años, nuestro matrimonio había sido puramente físico y sin amor. Aún así, estar con él tenía sus ventajas y era bastante agradable. Estaba bien dotado. Era genial en la cama, guapo y también bastante generoso con su dinero. En general, era un esposo bastante bueno. Acababa de salir de la tina cuando escuché un coche frenar bruscamente afuera. Era Iván, sin duda, apurado por divorciarse de mí. Iván era bueno en todo, y aparentemente eso incluía ser infiel sin decepcionar a ninguna de las dos mujeres. Se aflojó la corbata, deslizó sus brazos alrededor de mi cintura y me dio un beso firme en el hombro. Luego preguntó, ¿leche? Yo tenía cosquillas. Así que instintivamente me aparté. El aroma del perfume de otra mujer persistía en él. Maldije mi nariz demasiado sensible. Acababa de regresar de una cita con otra mujer, pero aquí estaba, tratando de encantarme. Realmente tenía una resistencia notable. ¿Por qué llamaste? Me miró, con los ojos llenos de una pasión ardiente. Rápidamente me cerré la bata. ¿Por qué lo llamaría sin motivo? Había intentado llamar a su secretario. Simplemente extrañaba a mi esposo. Dije dulcemente. Cada palabra, una mentira. Elena, nunca has sido buena para mentir. Me miró con una leve sonrisa. Tenía razón. Durante los últimos 2 años, le había pedido a Iván directamente lo que quisiera. Me dio todo excepto amor. Solo quería saber cuándo llegaría el vestido de mariposa de seda que me prometiste. Tu secretario se encargó del pedido, así que, ¿a quién más sé? Suponía que le preguntara. Iván entrecerró los ojos, mirándome pensativamente. ¿Lo necesitas pronto? Brenda había vuelto, así que me tragué el resto. Olvídalo. Será mejor que sea directa. Cuando hayas decidido cómo quieres arreglar las cosas entre nosotros, haz que tu secretario me llame, dije, apoyándome en su pecho. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. Parpadeé. Amor realmente volvía estúpidos a los hombres. ¿A dónde se había ido toda su inteligencia habitual? ¿Cómo podía pasar por alto algo tan obvio? Debería empacar. Ya había terminado de seguirle el juego. Era tan infantil. Me di la vuelta para irme, pero me agarró la muñeca y me atrajo a sus brazos. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se estrellaron contra los míos. Sus movimientos fueron mucho más bruscos de lo habitual mientras me quitaba la ropa. Sabía que estaba enojado, probablemente porque lo había descubierto. ¿Qué? Hubiera imaginado que un hombre que generalmente parecía importarle tan poco ¿pudiera ser tan hipócrita? Aparté la cara.
Iván siempre había estado acostumbrado a salirse con la suya y no soportaba perder, ni una sola vez. Parecía decidido a darme una lección. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo me dolía, tal como lo esperaba, y apenas podía levantar los brazos. Intenté escabullirme de la cama, pero una mano grande me presionó para que me quedara. Se te va a hacer tarde para él. Trabajo, susurré. Él simplemente me atrajo a sus brazos y hundió su rostro en mi cuello. La posición se sentía casi íntima. Tan íntima que era ridículo. Nuestra relación se limitaba al placer físico. Cualquier cosa más allá de eso era un lujo que no podía permitirme. No voy a ir. Me tomaré el día libre. Ni siquiera abrió los ojos mientras decía esas palabras con pereza. Así que realmente era por Brenda. Ni siquiera se tomaba un solo día libre para nuestro aniversario de bodas. Sin embargo, ahora que Brenda había regresado después de su divorcio, ya estaba descuidando el trabajo para estar con ella. Era mediodía cuando nos despertamos. Iván me llevó al baño para ducharme, pero en lugar de eso terminamos jugueteando en la tina durante un buen rato. Me dejé caer contra él, completamente agotada. Su resistencia era increíble. Parecía incluso más enérgico que cuando nos casamos. Esa noche, me llevó a cenar. Mis piernas casi cedieron cuando salí del coche. Pero él me sostuvo justo a tiempo. Iván sonrió, ya incapaz de ocultarla diversión en sus ojos. Había invitado a 5 amigos cercanos a la cena, aunque yo solo los había visto 1 o 2 veces. Durante nuestros 2 años de matrimonio, Iván y yo habíamos pasado la mayor parte del tiempo en la cama, con algún viaje ocasional. Entonces, ¿qué se suponía que era esto? Cada minuto lo entendía menos. Sin embargo, Brenda llegó menos de 15 minutos después. Aún más bonita que en la foto, con un brillo fresco a su alrededor. No es que me sintiera inferior. Yo también era hermosa. Iván lo había dicho la noche anterior. Pero era esto una especie de ceremonia para reemplazar a la esposa vieja con la nueva. No me había dado cuenta de que a Iván le importaran tanto las formalidades. Casi se sentía como una entrega oficial. Brenda, ¿te quedas para siempre esta vez, verdad?, preguntó uno de sus amigos intencionadamente. Era bastante obvio que la indirecta era para mí. Me senté tranquilamente al lado de Iván y mordí el filete que él me acercó a los labios. No estaba tratando de montar un espectáculo. Era su culpa que no me quedaran fuerzas para cortar mi propio filete. Brenda me miró, una emoción se agitaba en sus ojos claros. Luego preguntó con una sonrisa, ¿me quedo? Quiero encontrar un lugar y establecerme. ¿Alguien puede recomendarme un buen lugar? ¿No tiene Iván una casa vacía en la colonia del Valle?, preguntó el mismo amigo, metiendo a Iván en la conversación. Iván cortó otro trozo de filete mientras decía, mi esposa administra todas mis propiedades. Yo no sabría. Parpadeé. Todos se giraron inmediatamente y me miraron. Ciertamente era bueno para eludir responsabilidades. Aunque ahora lo entendía menos que nunca. ¿Me estaba respaldando públicamente o estaba tratando de hacerme a un lado por mi cuenta? Me dio otro trozo de filete, y lo mordí con más fuerza de la necesaria, destrozándolo. Ninguna otra mujer tenía derecho a mudarse a una de nuestras casas. Pero miré a Iván mientras cortaba otro trozo de filete con cuidado, pareciendo un esposo verdaderamente devoto. Cuanto más actuaba, más cerca me volvía yo. Miré al amigo que había iniciado la conversación y sugerido la casa. Luego dije con calma, claro, de todos modos está vacía. ¿Alguien podría vivir allí?
Mi respuesta casual dejó atónita a la mesa, y el amigo se atragantó con su bebida. Las manos de Iván, que sostenían el tenedor y el cuchillo, se detuvieron a mitad de cortar el filete. Incluso Brenda se me quedó mirando. ¿Eso realmente necesario? Puse los ojos en blanco, pero no dije nada. Probablemente habían empezado a planear mi reemplazo en el momento en que Brenda regresó. Su actuación era tan mala que hasta mi sobrino de kinder podría verlo hecho mejor. Había pensado que mi generosidad les daría a los hipócritas una salida fácil, pero Iván me metió un trozo de filete en la boca antes de que pudiera continuar. ¿Sigue buscando, Brenda? Mi esposa y yo vivíamos en esa casa. No sería apropiado que te mudaras allí. Antes de que pudiera terminar de masticar, me metió otro trozo en la boca. Iván, hombre mezquino. Si querías que cediera mi lugar, déjame. ¿Estás tratando de ahogarme en su lugar? Una vez que los demás se dieron cuenta de que el tema no iba a ninguna parte, pasaron a otro asunto. El resto de la cena fue solo charla aburrida, y no me molesté en escuchar. Así que escapé al baño en busca de un poco de paz. El agua tibia corría sobre mis manos mientras miraba el hermoso rostro en el reflejo del espejo, lleno de confusión. Había conocido a Brenda, e Iván y yo ya habíamos dormido juntos por última vez. Esta era mi señal para salir. El escenario había sido preparado para una confrontación entre el primer amor y la esposa. Había dicho mis líneas exactamente como se esperaba, pero Iván se había negado de repente a interpretar su papel. ¿Qué estaba planeando? Todo tenía cada vez menos sentido, e incluso yo me estaba confundiendo. Gracias por escuchar el canal de Novelas Zafiro. Cuando volví a mi asiento, me di cuenta de que Brenda se había ido. En cuanto a los amigos de Iván, habían llegado ansiosos por un espectáculo antes, pero ahora ninguno de ellos se atrevía a mirarme a los ojos. Mi mente estaba llena de preguntas y no tenía nada de apetito. Desafortunadamente, apenas tuve tiempo de pensar antes de que el traje a medida de Iván apareciera frente a mí. Lo miré. Iván, ¿no tienes nada que decirme? Se vio obligado a detenerse y a mirarme. Consideró la pregunta sinceramente antes de finalmente darme su respuesta. No. Hay nada que quiera decir, pero hay mucho que quiero hacer. Sonrió, las arrugas en las comisuras de sus ojos se marcaron. Me agarró de la muñeca y me atrajo hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, estaba de vuelta en el coche con él. 15 minutos después, estábamos en casa. Menos de 2 minutos después, todo se sentía maravilloso una vez más. ¿Ves, Elena, siempre hago lo que digo? Iván enfatizó la palabra hago. No había nada más que pudiera decir, pero por favor, deja de hablar. Me estiré y finalmente desperté a la tarde siguiente. Después de pensarlo, todavía quería el divorcio. No podía dormir junto a un hombre cuyo corazón pertenecía a otra persona. Después de mi baño, revisé mis contactos de Facebook. Brenda era ciertamente encantadora. Iván no era el único hombre que la deseaba. Rápidamente encontré a otro hombre que todavía estaba silenciosamente dedicado a ella. Por sus publicaciones, descubrí exactamente dónde estaba Brenda. También había otra figura familiar con ella, junto con un hermoso telón de fondo. Efectivamente, esa cena solo había sido una excusa para que él pudiera estar con ella. Me puse mis gafas de sol, elegí un deportivo rápido y me fui. El restaurante era famoso, y se encontraba justo al otro lado del puente. Imposible de no ver. Mientras estaba atrapada en el tráfico en el puente, una vendedora me llamó. Señorita Lara, su vestido ha llegado, ¿quiere que se lo
¿Entreguemos o prefiere recogerlo? ¡Qué momento tan perfecto! Me importaba mucho. Más el vestido que había esperado casi un año para recibir que Iván, cuyo corazón nunca podría tener. Lo había pedido un año antes, pero debido a retrasos. En la aduana, su llegada se había pospuesto casi 8 meses. Había estado siguiendo de cerca las actualizaciones durante los últimos días, esperando esta misma llamada. Maravilloso. Mi vestido y yo realmente estábamos destinados a estar juntos. Había llegado el momento de decir adiós, y el vestido me daría una última gran entrada. Todo estaba encajando. Una vez que atrapara a Iván siendo infiel en público, podría hacer una escena y tener todas las razones para exigir el divorcio. A Iván le importaba profundamente su reputación. Siempre y cuando no pidiera demasiado, seguramente estaría de acuerdo. Vaya. Incluso estaba impresionada con mi propia inteligencia. Una suave música de piano llenaba el restaurante mientras las parejas entraban una tras otra, y yo me colé con ellas. Buenas noches, ¿tiene una reservación?, preguntó un mesero. Iván tenía acciones en el restaurante y me había dicho que podía cargar las comidas a su cuenta. Incluso después de que el restaurante obtuviera un lugar en la guía Michelin, nunca había venido aquí sola. Llevábamos 2 años casados, pero todavía me sentía incómoda diciéndole a la gente que era la esposa de Iván. No. Tengo reservación. Deme cualquier mesa junto a la ventana. Era una mujer con una misión, así que hice mi mejor esfuerzo por parecer natural. Había estudiado la foto de la publicación de Facebook. Iván había estado sentado en la sección de la ventana. Efectivamente, los vi cerca. Observé a Iván y a Brenda de cerca. Con mis ojos de águila, escaneando su interacción. No se estaban tomando de las manos. No llevaban ropa a juego. No se miraban a los ojos. Ni siquiera estaban hablando. Iván miraba su teléfono mientras Brenda respondía cuidadosamente a un mensaje de su devoto admirador. Había venido hasta aquí y esto era todo lo que tenían para mostrarme. No, el vestido ya había llegado y no había razón para esperar más. Fue en ese momento que el admirador de Brenda se levantó y se fue. Mientras Brenda llamaba a Iván por su nombre. Entonces Iván le entregó algo. Sus manos apenas se habían tocado cuando me precipité, aproveché el momento y exageré todo salvajemente. Recité cada línea trillada de una telenovela. Luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, las lágrimas ya corrían por mi rostro. Iván, ¿has estado saliendo a escondidas para verla todos los días? Estoy tan decepcionada de ti. Quiero el divorcio. Mi voz atrajo la atención de los otros comensales, que se giraron y se quedaron mirando. Brenda parecía profundamente avergonzada, pero antes de que pudiera explicar, Iván retiró la mano. Luego, me agarró de la muñeca y me arrastró afuera. No me jales. Puedo caminar sola. Aproveché el tiempo que me quedaba y continué con mi anticuada actuación de telenovela sin pausa. Iván tenía una tarjeta de acceso y la usó para abrir un elevador privado, metiéndome dentro. En el momento en que las puertas del elevador se cerraron, dejé de llorar. ¿Sigue? ¿Por qué te detuviste?, preguntó Iván mientras se acercaba, impasible. Ante la brusquedad con que mis lágrimas se habían desvanecido. Ya lo sé todo. Quiero el divorcio, y no tengo nada más que decir. Tu tarjeta dejó de funcionar. ¿O finalmente te has hartado de mi cuerpo? Parpadeé. Este descarado. ¿Hablaba? Tan sin rodeos, también. No le preocupaba que las cámaras de seguridad grabaran. ¿Todo esto? Deja de decir tonterías. No quiero nada que te pertenezca.
Solo necesitamos firmar los papeles. Aunque solo hubiera sido su segunda opción. Había aprovechado al máximo sus recursos. Había abierto mi propio estudio de danza y le iba bastante bien. Iván me había dado mucho a lo largo de los años. Incluso sin la lujosa casa en la playa, todavía tendría donde vivir. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí. Ya tenía todo lo que quería. Elena, realmente debes odiarme. El hombre, usualmente arrogante, retrocedió y puso algo de distancia entre nosotros. Se apoyó contra la pared opuesta, bajó la cabeza y murmuró, «Me odias lo suficiente como para renunciar a tu vestido hecho a medida solo para divorciarte de mí». ¿De qué estás hablando? El vestido ya llegó. Parpadeé. En el momento en que repliqué, el hombre de pie en las sombras no pudo evitar soltar una risita. Ah, diablos. Era una trampa. Iván ni siquiera se molestó en fingir. Simplemente se quedó allí, contra la pared del elevador, observándome tratar de reconstruir mi dignidad de la nada. Esa exasperante media sonrisa tirando de su boca como si hubiera estado esperando semanas exactamente este momento. Organizaste una trampa usando un vestido, dije, apuntando con un dedo a su pecho. Respeto el método, pero aún así quiero una indemnización por daños y perjuicios. ¿Daños y perjuicios por qué? Te quedas con el vestido. Por angustia emocional. Por ser manipulada por un hombre que de alguna manera encontró tiempo para planear un experimento psicológico mientras supuestamente se reconectaba con su primer amor. Supuestamente, repitió. Y algo en la forma en que lo dijo hizo que mi estómago diera un vuelco de una manera que me negué a examinar. Me crucé de brazos, buscando una compostura gélida. Sabías que iría tras el vestido antes que él. Divorcio. Sabías que vería esa foto tuya y de Brenda y asumiría lo peor. Probablemente también sabías que montaría una escena en ese restaurante. Lo sabía, dijo, completamente imperturbable. Ni una sola vez en 2 años has esperado tranquilamente por algo que querías. ¿Por qué un corazón roto sería diferente? Abrí la boca para discutir y descubrí que no tenía nada que decir. Lo cual era francamente inaceptable. No me psicoanalices en un elevador, dije. En su lugar. Hay cámaras. Bien, dijo Iván, acercándose. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la barbilla para seguir mirándolo fijamente. Que graben la primera conversación honesta que hemos tenido en 2 años. Las puertas del elevador se abrieron en el piso del penthouse antes de que pudiera encontrar una respuesta para eso. E Iván salió primero, dejándome allí parada un segundo de más antes de que saliera furiosa tras él, mis tacones resonando contra el mármol como una mujer con un lugar importante a donde ir. Que vergonzosamente era simplemente donde quiera que él hubiera ido. ¿Lo encontré? En el estudio, ya aflojándose las mancuernillas, y me planté en el umbral con los brazos cruzados. Explícate, dije. El perfume, el restaurante, lo que sea. ¿Que le entregaste, todo? Dejó sus mancuernillas con más cuidado del que él momento probablemente requería. Brenda me abrazó en cuanto entré. Deliberadamente, si tuviera que adivinar. Siempre ha sabido exactamente cómo dejar una marca en el cuello de la camisa de un hombre. Me miró. No invité la cercanía y no la correspondí. ¿Y el restaurante? Me reuní con ella para cerrar las cosas como es debido. Ha estado preguntando por ahí sobre quedarse en la casa de la colonia del Valle, usando mi nombre con amigos en común, insinuando que todavía había algo entre nosotros que valía la pena revisar. Su mandíbula se tensó ligeramente. Le devolví las llaves de su propia bodega, la que tiene
Sus pertenencias de hace años que nunca se molestó en recoger. Y una declaración firmada dejando muy claro que la propiedad de la Colonia del Valle no está disponible para ella ni ahora ni nunca. Eso es todo. La llave de una bodega. Eso es todo. Lo que sea que viste que se tocaron las manos sobre esa mesa fui yo. Cerrando finalmente una puerta que ella sigue tratando de mantener abierta. Lo estudié, buscando la costura en la historia, la grieta por donde se asomaría la mentira. No encontré ninguna. Peor aún, en algún lugar de mi pecho, el alivio floreció antes de que pudiera detenerlo, lo que me molestó aún más que la confusión. Él extendió la mano hacia mí entonces, como siempre lo hacía, deslizándola hacia mi cintura como si el simple contacto pudiera resolver cada pregunta sin respuesta entre nosotros. Retrocedí antes de que hiciera contacto. Su mano se congeló en el aire, algo indescifrable cruzó su rostro. Si quieres una esposa, dije, mi voz despojada de toda actuación, deja de tratarme como una mujer a la que solo sabes cómo tocar. No se movió por un largo momento. Vi cómo las palabras aterrizaban en un lugar real dentro de él. Lo vi escucharlas. De verdad en lugar de solo esperar a que terminara para poder abrazarme de nuevo. Aún no he terminado de estar enojada, dije, y pasé a su lado hacia la habitación de huéspedes, necesitando distancia más de lo que necesitaba. Cualquier explicación que pudiera venir después me dejó ir. Eso, más que cualquier cosa que había dicho en toda la noche, me dijo que algo realmente había cambiado. A la mañana siguiente, con un café que ninguno de los dos estaba bebiendo. Realmente, comparamos notas como dos generales preparando una sala de guerra. Mostré el rastro de las redes sociales que me había llevado al restaurante, Iván se quedó en silencio estudiándolo, su expresión oscureciéndose con cada deslizamiento. Su admirador ha estado publicando nuestra ubicación incluso antes de que yo supiera que estaría allí, dijo. Ella le ha estado dando detalles, usándolo como un dispositivo de rastreo. Le mostré también los hilos de comentarios. Aquellos donde amigos en común habían estado especulando en voz baja si el matrimonio de Iván era solo un lugar temporal hasta que se finalizara el divorcio de Brenda. La expresión de Iván pasó de irritada a genuinamente fría. Ella ha estado diciendo eso a la gente, dijo. Ha estado diciendo muchas cosas a la gente, dije, incluyendo, aparentemente, que tus amigos deberían sugerir la casa de la Colonia del Valle en la cena como una prueba. Iván sacó su teléfono de inmediato, y lo vi hacer 3 llamadas en rápida sucesión, cada una más corta y fría que la anterior. Para la 4ª llamada, entendí exactamente con qué tipo de esposo me había casado cuando realmente decidí usar su voz para algo más que para seducirme en la cama. ¿Quién sugirió la casa de la Colonia del Valle? Preguntó al chat grupal que había creado para la hora del almuerzo. 5 hombres que habían parecido tan ansiosos por un espectáculo en la cena y ahora parecían claramente menos ansiosos por ser convocados. Hubo una pausa. Alguien rió nerviosamente. Fue solo una broma, amigo. ¿Por qué la casa de mi esposa era el chiste? Silencio. Me incliné hacia el teléfono en altavoz. Se supone que las bromas son graciosas, dije. La suya vino con sugerencias de propiedades. Nadie tuvo respuesta para eso tampoco. Iván informó tranquilamente a los 5 que sus invitaciones a cualquier cosa que lo involucrara personal, social o profesionalmente, quedaban suspendidas indefinidamente, con efecto inmediato, y colgó antes de que alguien pudiera objetar. Eso se sintió bien, admitió, dejando el teléfono. Debería haber sucedido hace 2 años, dije, aunque la agudeza en mi voz se había suavizado.
Ligeramente, al verlo realmente tomar mi lado sin que yo tuviera que montar una escena para forzarlo. La gala de Mariposa de Seda llegó 4 días después. El tipo de evento. Brillante y sobreproducido donde la gente de dinero pretendía no chismear. Mientras no hacía otra cosa que chismear. Brenda estaría allí. Los amigos exiliados de Iván probablemente intentarían volver a entrar por alguna puerta lateral de amabilidad forzada. Y yo tenía colgado en mi armario el vestido más hermoso que jamás había tenido, originalmente destinado a ser mi entrada de despedida, y ahora reutilizado para algo considerablemente más satisfactorio. Iván me encontró en mi estudio de danza la tarde anterior, observando desde la puerta mientras repasaba la coreografía. Realmente no necesitaba practicar, solo necesitaba el movimiento para pensar con claridad. Nunca te consideré una segunda opción, dijo sin preámbulos. Me detuve a mitad de un giro. Me diste todo excepto lo único que era demasiado orgullosa para pedir. ¿Qué es eso? Lo miré por un largo momento, sintiendo el viejo instinto de desviar con una broma surgir automáticamente, y en su lugar lo superé. No, dije. Esta vez, tú. Lo dices primero. Abrió la boca. Algo vulnerable parpadeó en su rostro, real y sin defensas de una manera que rara vez había visto en él. Luego la cerró de nuevo, con la mandíbula apretada, y lo vi decidir visiblemente que lo que quisiera decir no se diría aquí, acorralado en un estudio de danza el día antes de una gala, fácil de descartar como presión o actuación más tarde. ¿Mañana? Dijo en su lugar. Lo dejé ir sin discutir. Algunas cosas valían la espera. Incluso para una mujer tan crónicamente impaciente como yo. El salón de la gala brillaba con exactamente el tipo de exceso que había aprendido a esperar del mundo de Iván. Torres de champaña, cuartetos de cuerda y suficientes flashes de cámara para darle a cualquiera un dolor de cabeza. Brenda llegó temprano, vestida con algo pálido y etéreo que prácticamente gritaba. Asuntos pendientes, flotando entre la multitud recogiendo miradas compasivas. Como si fueran recuerdos de fiesta. Entonces entré yo. El vestido de mariposa. Hizo exactamente lo que un año de retrasos en la aduana y una confección cuidadosa habían prometido. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champaña se quedaron a medio camino de los labios. En algún lugar cerca de la barra, uno de los amigos exiliados de Iván se atragantó audiblemente. Iván, ¿qué? Esperaba cerca de la entrada, se quedó completamente quieto cuando me vio, y por un segundo glorioso, vi al hombre más sereno que había conocido olvidar cómo formar una oración. Cierra la boca, murmuré, pasando a su lado. Hay cámaras. Brenda encontró su momento durante los brindis, subiendo al pequeño escenario. Con gracia practicada, agradeciendo cálidamente a Iván por su ayuda durante su difícil divorcio, dejando que su voz se quebrara lo suficiente como para sugerir. Viejas heridas, viejos lazos, puertas que aún podrían estar entreabiertas. No me inmuté. En cambio, sonreí, bebiendo champaña como una mujer completamente imperturbable, porque esta noche no estaba interpretando un corazón roto. Estaba interpretando la guerra, y la guerra, decidí, se veía considerablemente mejor en alta costura. Iván subió al lado del escenario antes de que ella hubiera terminado, tomando el micrófono del coordinador de eventos con la autoridad natural de un hombre que poseía considerables acciones en el propio edificio. Quiero corregir algo, dijo, su voz resonando claramente por toda la sala. Cualquier ayuda que le di a Brenda durante su divorcio fue para cerrar un ciclo, no una invitación. Mi pasado con ella se cerró el día que me casé con mi esposa. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Elena administra mis propiedades porque confío en su juicio más que en el de cualquier otra persona,
Incluido el mío. Eso incluye la casa de la Colonia del Valle, que nunca estará disponible para nadie más que para ella. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados alrededor de Brenda, cuya sonrisa elegante había comenzado a resquebrajarse muy ligeramente. La única mujer con un lugar en mis casas, mis cuentas y mi futuro, continuó Iván, es mi esposa. Dejé que el silencio se extendiera un instante antes de dar un paso adelante. Porque una guerra tan satisfactoria merecía la contribución de más de un general. Tengo que admitir, dije, levantando ligeramente mi copa hacia Brenda, que casi me divorcio de él por ti. No te preocupes, ya me recuperé. Una oleada de risas recorrió la multitud, y la compostura de Brenda finalmente se desvaneció por completo, algo feo brilló detrás de sus ojos antes de que lo volviera a alisar en una tristeza practicada. No me malinterpretes, comenzó. Tengo pruebas, dije amablemente, si lo que buscas es entender. No necesité hacer un espectáculo. Simplemente mencioné de manera casual al pequeño grupo de invitados más cercanos. Los mensajes que Brenda había enviado a los amigos de Iván insinuando que yo me iría una vez que el verdadero amor de Iván regresara. Las solicitudes sobre la casa de la Colonia del Valle. La cuidadosa puesta en escena de ubicaciones a través de las redes sociales de su admirador, quien casualmente estaba parado no muy lejos, escuchando con una expresión que pasaba rápidamente de la confusión al dolor. ¿Algo de eso fue real?, le preguntó él. En voz baja, cortando el ruido ambiental de la gala como una cuchilla. ¿O solo fui una cámara con piernas? Brenda tampoco tuvo respuesta para él. Dejó su bebida y se fue sin decir una palabra más, y algo en la postura de Brenda se dobló ligeramente, la pérdida aterrizando en un lugar que no tenía nada que ver con Iván. El amigo que había sugerido la casa de la Colonia del Valle se nos acercó torpemente, ofreciendo una disculpa rígida que sonaba más ensayada que sincera. Dejé que terminara antes de responder. Yo también estaba bromeando, dije. Cuando acepté dejar que Brenda viviera en nuestra antigua casa. Qué curioso que solo mi broma te asustara. Tampoco tuvo nada que decir a eso. Iván simplemente asintió hacia la salida y el mensaje fue lo suficientemente claro sin más explicaciones. Brenda lo intentó una última vez, con la voz quebrada de una manera que podría haber sido desesperación genuina debajo de toda la actuación. Iván solía amarme, dijo. Solo quería un lugar al que pertenecer después de que todo se desmoronara. El sentido de pertenencia, dije, no es algo que se roba del matrimonio de otra mujer. Iván añadió, tajante y final, tu divorcio no te da permiso para reescribir el mío. Se fue de la gala sola. Sin un admirador siguiéndola. Sin una casa esperándola, sin una reputación elegante lo suficientemente intacta como para sobrevivir a los susurros que ya se extendían por la sala como la buena champaña con la que se había maridado. Para la medianoche, los susurros habían cobrado vida propia. Alguien publicó un vídeo corto de Brenda en el escenario, con la voz temblorosa mientras agradecía a Iván por su ayuda, seguido inmediatamente por Iván diciendo tan claro como el cristal que su pasado con ella se había cerrado el día que se casó conmigo. Otro invitado subió el momento en que su admirador preguntó si solo había sido una cámara con piernas. Por una vez, Internet tuvo un gusto excelente. A la mañana siguiente, Brenda Montes ya no era el primer amor elegante que había regresado después de un trágico divorcio. Era la mujer que intentó mudarse a la casa de otra mujer antes de verificar si el esposo estaba aceptando solicitudes. Un comentario debajo del vídeo decía, regresó por su antiguo asiento y encontró a la esposa sentada en el trono. Otro decía, imagina perder al hombre, al admirador, la casa y la dignidad en una sola noche. Guardé ese para fines de
Recuperación emocional. En cuanto a los amigos de Iván, su gira de disculpas comenzó antes del desayuno. Uno envió flores, otro envió vino. El comediante de la casa de la colonia del Valle envió un mensaje tan largo que casi lo conté como una novela. No respondí. A ninguno. Iván sí lo hizo. Para el almuerzo, 3 invitaciones a cenas privadas. Habían desaparecido. 2 presentaciones de inversión se habían retirado. Discretamente, y un fin de semana de golf muy exclusivo de repente se había llenado. Cuando el amigo de la colonia del Valle finalmente me acorraló en otro evento semanas después se intentó decir que nunca había tenido la intención de hacer daño, le sonreí por encima de mi champaña. Por supuesto, dije. Solo pretendías prestarle mi casa a otra mujer. Muy inofensivo, prácticamente. ¿Caridad? Me evitó después de eso. Encontré un balcón tranquilo un tiempo después, lejos del ruido, con el vestido de mariposa cayendo a mis pies a la luz de la luna, e Iván se unió a mí sin intentar tocarme primero, lo que se sintió, después de todo, como su propia clase de confesión. ¿Se te acabaron los trucos?, pregunté. No más trampas con vestidos, dijo. No más amenazas con secretarios. No más filetes. Una pausa. Solo la verdad, si me dejas decirla correctamente esta vez. Me giré para mirarlo de frente. Adelante, entonces. Nuestro matrimonio comenzó como conveniencia y atracción, dijo. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero en algún momento de los últimos 2 años, la conveniencia se convirtió en algo que nunca me molesté en nombrar en voz alta porque fui lo suficientemente arrogante como para pensar que darte todo sería lo mismo que decirte cualquier cosa. Se acercó. Lento, cuidadoso. Amo que pidieras exactamente lo que querías en lugar de fingir querer menos. Amo que trataras mi dinero como una herramienta en lugar de un premio. Amé verte construir ese estudio solo por pura terquedad. Me quedé en silencio porque pensé que querías comodidad y libertad más de lo que querías amor. Y me equivoqué. Y te dejé creer durante 2 años que podrías ser reemplazable, que es lo peor que le he hecho a otra persona. Tomó aire. Te amo, Elena. No porque Brenda se fuera. No porque te quedaras. No porque te veas injustamente hermosa en un vestido que casi usé como chantaje emocional. Te amo. Porque cada habitación se vuelve menos aburrida en el momento en que decides arruinarla. Dejé que el silencio se asentara exactamente el tiempo que necesité para asegurarme de que mi voz no me traicionaría. Me hiciste sentir reemplazable, dije. Estaba lista para irme con una sonrisa y una dirección en lugar de esperar a ser intercambiada. Sé que mi corazón no está incluido en la lista de propiedades, le dije. Tampoco puedes comprar tu camino de regreso a él. No estoy tratando de comprar nada, dijo. Estoy pidiendo. Lo estudié un largo momento. Este hombre ridículo, arrogante e injustamente guapo que finalmente había descubierto que la resistencia no era lo mismo que la timidez. No más Brendes, dije, nunca más. No más amigos que me traten como decoración. No más resolver discusiones con tus manos antes de haberlas resuelto con tu boca. No más dejarme adivinar si soy amada. De acuerdo, dijo sin dudarlo. Yo también te amo, admití. Desafortunadamente, intenté el divorcio. Resultó ser considerablemente menos conveniente de lo esperado. Él rió, una risa real y cálida. Y esta vez, cuando extendió la mano hacia mí, lo dejé. Aunque me aseguré de señalar, entre todo lo que siguió, que si alguna vez volvía a amenazar mis vestidos, el divorcio ocurriría solo por principio.
Simplemente. Ordenaré 2 la próxima vez, dijo. Esa no es la lección, Iván. Más tarde, de vuelta en el penthouse, con el vestido de mariposa colgado cuidadosamente en el armario donde se quedaría, enmarcado como el trofeo que se había ganado el derecho a ser el correo electrónico matutino de su secretario. No llegó con los papeles del divorcio, sino con un contrato revisado que ampliaba el arrendamiento de mi estudio. Algo que había mencionado que quería. Hace meses sí que supuse que había olvidado. No había olvidado nada. Simplemente. Nunca aprendió a decirlo en voz alta hasta ahora. Había entrado a ese restaurante lista para atrapar a mi esposo siendo infiel. En cambio, atrapé a su primer amor mintiendo, a sus amigos apostando en mi contra, y a Iván Suárez fingiendo que un vestido hecho a medida podría ocultar el hecho de que estaba aterrorizado de perderme. No obtuve el divorcio esa noche. Obtuve el vestido, la disculpa, la verdad y lo único que nunca me había atrevido a pedirle a mi esposo. En voz alta, su corazón. Y esta vez me aseguré de que supiera que el mío no estaba incluido en la lista de propiedades. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Comenta. ¿Justicia? Si el final fue perfecto, comenta más duro. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.